Eh, no sé si pueden ver la pantalla. Ahí está. Ah, sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Genial. Creo que ya que somos pocas, si quieren en algún momento frenar, hacer alguna consulta de aclaración o de profundización, creo que lo podemos ir haciendo porque, no sé, creo que es un poco más fácil. Así que cualquier cosa se desmutean y me dicen. Bueno, lo que voy a estar presentando hoy es el segundo artículo de mi tesis doctoral. Me emociona mucho decir que Fer está supervisando este artículo, así que nada, Fer ya no solo conoce la presentación, sino que me ha comentado el draft y estamos trabajando en ello, así que nada, estoy contenta de estar teniendo su colaboración. Eh, y bueno, espero que, no sé, que les parezca interesante. Lo que voy a estar haciendo en este artículo es estudiar cómo son las trayectorias de género desde una perspectiva del curso de vida, centrándome en las personas cuyo género difiere del sexo asignado al nacer o que tienen algún tipo de historia trans, según se autodefine. En este artículo voy a estar haciendo una comparativa entre dos cohortes, nacidos antes y después de 1985, para entender cómo los contextos afectan a estas trayectorias, si es que las afectan. Entonces, cuando estamos hablando de hitos de género, tenemos distintas procesos, etapas, hitos de los que podemos estar hablando y obviamente es importante mencionar que esto es súper personal y que cada historia de vida es única en sí misma. Eh, Logrado esto, hay algunos estudios que identifican cuáles son las etapas principales. En el caso de Wilkinson, identifica tres. El primero es el reconocimiento de uno mismo como diferente al sexo asignado al nacer, diferente respecto de el género que le asignaron. Un segundo paso es la identificación de uno mismo como transgénero, el hecho de nombrarse, de identificarse de una manera más por la positiva que por la diferencia, si se quisiera. Y una tercera, que es la experiencia inicial de vivir como persona trans, es decir, comunicarlo a distintas personas, hacer trámites legales en caso de desearlo, hacer trámites médicos en caso de desearlo, etc. Por otro lado, tenemos un estudio psicológico muy interesante que va a conceptualizar los hitos de una manera distinta, donde habla primero del autorreconocimiento, que el autorreconocimiento en el primer estudio sería la primera y la segunda etapa combinadas, ¿no? Tenemos también la revelación de la identidad a la familia, a los amigos, a los colegas, a los profesionales de salud, por ejemplo. Hay diversos espacios en los que esto se realiza. La expresión de la identidad, la transición social y las transiciones médicas, modificaciones corporales, hormonales o quirúrgicas y la modificación legal. Como mencionaba antes, todos estos hitos no es que son necesarios en la transición de género, sino que son hitos que suelen aparecer en transiciones de género, ¿sí? O sea, como una diferencia importante y también que son hitos que los llamamos hitos, pero muchas veces son procesos, son etapas, y el hecho, por ejemplo, de la revelación de la identidad o ir contando sobre la identidad, en el caso de las identidades no normativas, tristemente, es un proceso que en general dura toda la vida. Entonces, en general lo que estudiamos son los primeros, digamos, las primeras veces que lo comunicamos en los distintos contextos. Respecto del autorreconocimiento, hay un artículo súper interesante de Norm Marken donde se hablan de las experiencias de coming into identity, o sea, el devenir de la identidad, a través de distintos procesos que promueven la reflexión en este sentido. La primera es la exposición a nuevas conceptualizaciones o modelos de género, la experimentación, los acontecimientos o experiencias emocionalmente significativas y las conversaciones con otras personas. Como podemos ver, en el caso de Nordmarken, lo que se plantea son hitos eh, muy contextuales, muy sociales, ¿no? Digamos, hay algo de un marco que habilita o inhabilita, digamos, y que acompaña o no acompaña a estos devenires identitarios. Entonces, mientras más ejemplos tengamos, más fácil probablemente sea eh, cuestionarnos sobre nuestra identidad, identificarnos con algún ejemplo, con alguna persona que tengamos cerca o no, eh, que nos puede ayudar también como
como el tema de la visibilización, ¿no? De los ejemplos. Entonces el contexto va a entrar mucho en juego con estos procesos de devenir de la identidad. Por otro lado, tenemos un estudio que en este momento ya queda un poco viejo, ¿no? 2008 en este mundo de las personas trans, de género no binario y de género diverso. 2008, bueno, es hace muchísimo tiempo, sobre todo por todo lo que pasó en los últimos años en cuanto al reconocimiento de las identidades en términos legales, pero encuentran que no hay diferencias significativas en la edad de primer reconocimiento de la identidad entre grupos trans. Lo que quiere decir es que todas las personas, independientemente de su identidad de género, más o menos tendieron a reconocerse, a autopercibirse en el mismo momento, ¿sí? Sin embargo, las mujeres trans tendieron a reconocerse como diferentes de su sexo asignado al nacer a una edad más temprana que los hombres trans. Entonces acá tenemos esta separación que hace Wilkinson en su estudio, donde tenemos primero la parte de reconocimiento y antes de eso la parte de reconocerse como diferentes del sexo asignado al nacer. Entonces, identificarse con una identidad o no identificarse con su sexo asignado al nacer. Por otro lado, tenemos el hecho de cómo lo contamos, ¿no? Cómo revelamos, cómo hablamos de nuestra identidad de género. Entonces, como mencionábamos antes, la transición de género es un proceso que se da por etapas, que va a implicar una serie de revelaciones ante diferentes audiencias y que en general hay una secuencia promedio que se sigue de a quiénes se le cuenta primero, a quiénes después, a quiénes últimos, etc. En este sentido, lo que encuentra el estudio de Jameson es que los profesionales de la salud, como médicos o terapeutas, son algunas de las primeras personas a quienes las personas trans revelan su identidad. Por lo cual, los contextos de la salud son uno de los contextos que deberían estar bien informados acerca de estos estudios para poder dar una respuesta adecuada cuando encontramos que la persona se acerca eh, con estas revelaciones, ¿no? Con estas comunicaciones. Por otro lado, sabemos que las mujeres trans suelen comenzar a vivir en su género afirmado y acceder a cuidados médicos a edades más tardías que otros grupos de género. Entonces, esto también nos habla de cómo cada género tiene distintos momentos y distintas formas de vivir estas transiciones. Por otro lado, tenemos el asunto de que lo queremos estudiar por generación, ¿no? Por cohortes. Entonces, sabemos que las generaciones más jóvenes tienen identidades de género no cis, podríamos decir, y que son distintos al sexo asignado al nacer con mayor frecuencia que en generaciones anteriores. Y esto está creciendo, o por lo menos lo que muestra este estudio, es que está creciendo de forma exponencial. Entonces, es importante saber que hay otro estudio que lo que encuentra es que las personas trans y de género diverso más jóvenes van a transitar estos hitos más temprano que las cohortes de más edad. ¿Sí? Entonces, primero las personas jóvenes no solamente se identifican más, sino que se identifican antes. También puede haber algún tema ahí de efecto periodo, ¿no? Que obviamente nos hace pensar cómo se dieron estas cosas. Las cohortes de más edad, o sea, las cohortes más eh, anteriores, más viejas, usando una palabra sin contextualizarla de forma negativa, tienden a retrasar los hitos como vivir según su género afirmado y recibir atención médica. Entonces, lo que encontramos en los distintos estudios es que si bien hay una diferencia a la hora de transmitir la identidad de género, la edad de realización de vivir estos hitos de autopercepción suelen ser más o menos similares a través de los cohortes. Esto es lo que nos muestran los distintos estudios. Tenemos la misma edad de autopercepción, tenemos distintos momentos a la hora de transmitir. Caprinelli encuentra que respecto a la identidad sexual en Europa, que es el contexto de este estudio, encuentra que la edad de toma de conciencia o la edad de autopercepción es bastante estable en todos los cohortes, pero que la revelación se produce a edades más tempranas en los cohortes más jóvenes. Así como hablábamos de los procesos de devenir de género, los procesos de desarrollo y transición de la identidad de género están profundamente influenciados por los factores contextuales, las condiciones sociales, históricas y geográficas. Entonces, Normarken destaca que la formación de la identidad de género es un proceso social,
Como veíamos en los puntos del devenir de identidad, todos ellos se relacionan o suceden en relación con un otro, ¿no? Digamos, el hecho de tener una conversación, el hecho de tener una inspiración a través de un ejemplo, sea por la positiva o sea por la negativa, nos ayuda a devenir en nuestra identidad. Entonces, esto lo vuelve muy contextual, esto lo vuelve un proceso social, ¿no? Y Leyland descubrió que en Europa el estigma estructural está relacionado con mayores índices de ocultación. Entonces, estar en un contexto más estigmatizante respecto de las identidades de género lo que va a hacer es retrasar el tiempo de revelación de nuestra identidad de género. Entonces, lo que genera es que haya una mayor distancia o mayor tiempo entre el momento de autorrealización y el momento de revelación. Esto de vuelta es estudiado para las personas LGB, o sea, en términos de identidad sexual y no de identidad de género. Dado este contexto, lo que a mí me interesa estudiar es si varían las trayectorias de género entre distintas cohortes. Sabemos que esto varía para la identidad sexual, que encontramos que el momento de autorrealización es medianamente estable, pero es muy dependiente del contexto, el momento en el que transmitimos esto. Entonces me gustaba la idea de testearlo como es para las identidades de género y no solamente las identidades sexuales. Entonces, siguiendo esta perspectiva del curso de vida, buscando crear historias completas de las personas entre los 0 y los 25 años, voy a estudiar los hitos de autopercepción, de que el género de una persona es distinto al sexo que le fue asignado al nacer, la edad en que lo compartió con alguien por primera vez, esto es importante, es una de las limitaciones o de las características que tiene la encuesta que estoy usando, es que solamente sé la edad en que lo compartieron por primera vez y no tengo la información de a quién se lo compartieron, cosa que también sería interesante saber, pero no lo sé. Y por último, en el caso de haber realizado intervenciones corporales, ¿a qué edad sucedió esto? Mi primera hipótesis es que la edad de autopercepción sobre el género se va a mantener estable en todas las cohortes, así como fue observado para la identidad sexual, y así como algunos estudios, si bien no profundizan específicamente en este punto, dan indicios de que esto podría ser así. Y por otro lado, en la segunda hipótesis, básicamente lo que busco es si las cohortes más jóvenes, en las cohortes más jóvenes, los individuos van a compartir esta información de una forma más rápida. Es decir, que el periodo, el intervalo entre la autopercepción y la divulgación o la comunicación va a ser más corto que en las cohortes anteriores. Esto obviamente relacionado a los contextos estructurales que son distintos para estas dos generaciones. Respecto a los datos que voy a estar usando la encuesta LGB de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El objetivo de esta encuesta es abordar la falta de datos sobre las experiencias de las personas LGBTQ en los países europeos. En la ronda de la encuesta que estoy usando, que es la que fue realizada en 2019, hay aproximadamente 140.000 participantes. Incluye 30 países de la Unión Europea, fue realizada en línea, incluye tres rondas, que son la de 2012, 2019 y 2023. En este estudio simplemente voy a estar mirando la de 2019, pero sería interesante ver qué pasó en las otras rondas de la encuesta. Y es una muestra no probabilística. Sin embargo, este último detalle, al ser una muestra tan grande y específicamente para estas poblaciones que son difíciles de conseguir datos cuantitativos, como bueno, bien saben acá mis compañeras, nada, sigue siendo una muestra bastante relevante para el estudio. Respecto de la identidad de género, en esta encuesta se pregunta de una forma interesante, tiene preguntas sobre el sexo asignado al nacer, tiene pregunta de identidad de género, que incluye cómo te describirías hoy, como hombre, como mujer, mujer trans, hombre trans, no binario, gender queer, agénero, poligénero o género fluido, o de otra manera. Para los tres casos que les puse un asterisco, no es porque tuvieran un asterisco en el cuestionario, sino que a estas personas, las que se identifican como hombre, mujer o de otra manera, se les hace una pregunta extra sobre si se identifican como persona trans o si tienen historia de haberse identificado como una persona trans. Y da una definición del concepto trans como un concepto de paraguas, ¿sí? Incluyendo
digamos, haciendo el concepto trans un concepto amplio de la palabra. Entonces, esta aclaración hace que se incorporen a la muestra casi, si no me equivoco, 1000 personas más. Así que es importante mencionar que es un detalle de esta encuesta que serían 3 pasos, ¿no? Digamos, estamos acostumbrados a las encuestas en 2 pasos, sexo asignado al nacer, género y por diferencia. En este caso tendríamos un tercer paso para aquellas personas que no se identifican como mujer trans, hombre trans, sino que se identifican como hombre, como mujer, que tuvieron una historia trans o no, pero también podemos identificarnos. O sea que es una característica interesante. Respecto de los hitos de género, tenemos primero la autopercepción, es decir, cuando las personas reconocieron por primera vez que su identidad de género era diferente de su sexo asignado al nacer. Estoy poniendo exactamente como está definido la pregunta en el cuestionario. La edad de comunicación, cuando compartieron por primera vez su identidad con otras personas, y en caso de haber pasado por intervenciones corporales, como tratamientos hormonales o cirugías, la edad en la que estas intervenciones ocurrieron. La edad, en este caso, bueno, la muestra fue restringida para solamente incluir personas mayores de 25 años y creé cohortes a través de esta variable, personas nacidas antes o después de 1985. Estoy usando como variables el sexo asignado al nacer y el nivel educativo, que para el nivel educativo tengo distintos niveles educativos y fue recodificado como bajo, medio y alto usando los estándares generales de clasificación de los niveles educativos. Mi muestra final incluye 7.621 personas, que es un número más que interesante, más que relevante cuando estamos hablando de la población no cis, digamos. Para hacer este análisis, lo que estoy haciendo, lo que estoy utilizando son análisis de secuencia. Creo secuencias a partir de las edades de autopercepción, comunicación e intervención. Ahora en menos de un minuto voy a pasar a explicar bien cómo son estas secuencias y va a quedar un poco más claro el enfoque. Luego de estas secuencias las agrupé según métodos de clustering y por último, utilizo un multinomial logit para predecir la probabilidad de pertenencia a cada clúster en función del cohorte y en función del género. Entonces, para ver cómo son estas relaciones de forma. Un poco de las descriptivas por cohorte, vemos que, bueno, obviamente la cohorte más antigua, la edad promedio es más alta, cosa súper esperable. La edad de autopercepción, en este caso, parece ser similar para ambos cohortes. La de comunicación, sin embargo, parece ser a edades más avanzadas para la cohorte más antigua. Sin embargo, acá empiezan a haber, o hay 2 datos interesantes que a mí me gustaría profundizar más si tuviese más información, pero tristemente no la tengo, que son los porcentajes de intervención médica y de modificación de documentos legales. Me encantaría entender si estos porcentajes se deben a un tema de selectividad, si se deben a que por ahí las personas de la cohorte más joven todavía no llegaron a esos hitos, pero eventualmente lo sucederían, digamos, en hacer una comparativa, digamos, a edad completa de estos hitos. Me encantaría ver cómo se vería la cohorte más joven cuando tenga la edad de la cohorte más antigua. Pero bueno, son todos ifs que me gustaría analizar, pero que no tengo información. Pero que me parece súper interesante ver cómo los porcentajes son más altos para la cohorte más vieja. Después, otro de los datos importantes, interesantes que veo en esta tabla es el porcentaje que nunca comunicó su identidad de género a nadie, que en el caso de la cohorte más vieja es del 12% y de la cohorte más joven es de 9,5%. O sea que es un porcentaje relevante, digamos. Tenemos un porcentaje importante de personas que al momento de ser encuestados respondieron algo que por ahí nunca llegaron a decirle a nadie, ¿no? Cosa que puede ser un problema de codificación o puede ser un dato a tener en cuenta, porque me parece, nada, un porcentaje bastante sustancial. Mirando un poco las secuencias, entonces, vemos que eh, tenemos acá 3 secuencias ejemplo para entender cómo es la creación de estas historias de vida. En la primera secuencia lo que vemos, ¿ustedes ven el mouse? Perfecto. En la secuencia de más arriba lo que vemos es una persona que
se dio cuenta de su identidad de género a una edad muy temprana, 2, 3 años, y que pasó el resto de su vida, al menos hasta los 25 años, que es el periodo de observación, sin hablar de esto con nadie. Entonces, se autopercibe, se autorreconoce como distinta respecto de su género, respecto del sexo asignado al nacer, pero nunca lo comunicó. En el segundo caso, tenemos una persona que se da cuenta alrededor de la misma edad, pero muy rápidamente vemos que el periodo entre el estado celeste y el estado amarillo, podríamos decir, es muy corto, es un periodo cortito, y pasa a estar en el, digamos, en el estado de haberlo compartido. Y esta persona, alrededor de los 20 años, en este caso tenemos grupos de edad, no tenemos edad exacta, pero alrededor de los 20 años, entre los 18 y los 22, hizo algún tipo de modificación corporal. Y en el último caso vemos una persona que al menos hasta los 19 años aproximadamente nunca se identificó como trans o no binaria, etcétera, que se da cuenta en ese momento y pasa un periodo de aproximadamente 1, 2, 3, 4 años, 3, 4 años, hasta contarlo a él. Estas son 3 secuencias ejemplo, no es que sean 3 secuencias principales ni importantes ni nada, simplemente es para ejemplificar cómo es la creación de estas life course, digamos. Acá vemos la muestra completa, cómo se vería, simplemente para efectos prácticos, y en este caso tenemos la distribución de estados por edad, es decir, qué porcentaje de la muestra se encontraba en cada estado en cada edad. Vemos acá que tenemos este corte importante, ¿sí? Que por ahí queda un poco llamativo, y es por esto que mencionaba de que es una edad que está en grupo de edad, no está en edad exacta. Entonces, solamente para la de modificación corporal, y yo supongo que es por temas de anonimización, se dieron a edades agrupadas en vez de edad discreta. Entonces, por eso es que se ve este salto acá, que es a la edad de los 18 años, entre los 18 y los 22, digamos. Entonces, el clustering, lo que estuvimos viendo es, digamos, tenemos todas estas secuencias, ¿cómo hacemos para encontrar patrones comunes de secuencias, ¿no? Secuencias que se parezcan entre sí. Entonces, en este caso, lo que hacemos es una metodología de clustering que se llama Agglomerative Nesting o AGNES, que lo que hace es empezar con 20 clusters, o sea, con n clusters, en este caso 7621 clusters, y los va agrupando según su distancia, ¿sí? Entre estas secuencias, basado en el concepto de optimal matching, o sea, cuál es el costo de modificar una secuencia a la otra. Cuán distinta es una secuencia a la otra en términos de cantidad de años que estuvo en cada estado. Entonces empieza con n clusters que se van agrupando de forma aglomerativa hasta llegar a un clúster, em, buscando minimizar la varianza entre los clústeres, intra-cluster. En este caso, una cosa importante es que como empezamos con n clusters y terminamos con uno, una decisión compleja siempre a tomar en este tipo de modelos es con cuántos clusters nos quedamos, ¿no? Digamos, hay un tema de que tiene que tener un sentido empírico y tiene que tener también un sentido técnico. En este caso, habíamos decidido con Diederik, a priori habíamos probado varios y habíamos decidido a priori quedarnos con 3 clusters, porque en términos empíricos tenía sentido. Tenía sentido quedarnos con 3 o tenía sentido quedarnos con 4, pero la verdad es que el cuarto no agregaba demasiado, entonces decidimos quedarnos con 3. Cuando hice los testeos más matemáticos, técnicos, específicos, de cuál es la mejor solución en términos de clusters, nos da el Silhouette Score. Que el Silhouette Score básicamente lo que dice es cuán parecido es el clúster dentro de sí mismo y cuán distinto es este clúster de los otros clústeres. O sea, cuán bien quedan separados nuestras observaciones entre sí y que se parezcan entre las que están adentro del mismo clúster. En este caso, la mejor solución era también la de 3, en el caso técnico, así que fue como una hermosa y grata sorpresa, podríamos decir, que los criterios empíricos y técnicos orientaban en la misma dirección, cosa que nos recontra justifica la decisión de usar 3 clusters. Esos 3 clusters, básicamente, son estos 3 que ven aquí. Lo que vemos en el primer clúster es un grupo
que tiene la frecuencia más baja de aparición entre los tres clústeres, es más o menos entre el 10 y el 15%, no me acuerdo el porcentaje exacto de la muestra, pero lo que nos presenta son trayectorias donde la persona se da cuenta antes de la adolescencia, ¿sí? Durante su infancia y eh, childhood, no sé cómo sería la traducción de childhood, ¿no? Pero infancia me queda como un poco chiquito. Pero preadolescencia, infancia, preadolescencia, se dan cuenta de esta identidad de género o se dan cuenta de que tienen un género distinto al sexo asignado al nacer y pasan distintos tiempos hasta comunicárselo a alguien. Pero para la edad de 18 años, o sea, durante su adolescencia, todos en algún momento ya pasan a estar fuera del closet, podríamos decir. En el segundo clúster, que es el segundo y el tercer clúster, se dividen el resto de la muestra, más o menos un 30 y pico y 30 y pico por ciento de la muestra. Vemos que el clúster 2 lo que hace es, lo que tenemos son personas que se dan cuenta desde la pubertad en adelante, eh, y que rápidamente, o sea, el tiempo entre la realización y la comunicación es muy cortito, comparado con cualquiera de los otros clústeres. Entonces, vemos que se dan cuenta desde la adolescencia en adelante, pero el tiempo hasta compartirlo es muy corto y tenemos cierta prevalencia de modificación corporal en el primero y en el segundo clúster. El tercer clúster, eh, la tentación inicial fue llamarlo closeted, pero no queremos usar ese concepto, entonces lo vamos a llamar non-disclosed. Es un clúster donde vemos que la mayoría de la gente se dio cuenta en distintos momentos de la infancia o de la primera adolescencia, podríamos decir, pero pasaron largos periodos antes de comunicárselo a alguien, e incluso en este clúster es que observamos estas personas que no lo comunicaron a nadie en ningún momento. Entonces vemos que son tres clústeres bien separados, ¿no? Como tres patrones muy distintos entre sí, historias de vida disímiles, ¿no? O ciertos como patrones distintos. Lo que vemos en este caso son las secuencias más representativas de cada clúster. En el primer caso vemos una secuencia esto, de realización en la primera infancia y muy rápidamente pasar al estado donde se lo contaron a alguien. En el segundo clúster vemos que al contrario, la realización fue luego de la adolescencia, incluso llegando al final eh, del periodo de observación y rápidamente pasando al estado de compartirlo. Y en el tercer clúster vemos historias de vida donde la realización sucede en edades tempranas, pero no se pasa en general al estadio donde se lo contamos a alguna persona. Respecto de las descriptivas de los tres clústeres, mientras miran los números voy a tomar agua un segundito. Bueno, vemos que en este caso el segundo clúster presenta una edad promedio un poquito más temprana. La edad de realización, todo esto son edades promedio. La edad promedio de realización en el clúster 1 es la más baja, en el clúster 3 es 9 y en el segundo clúster, como veíamos en las secuencias representativas, es de más o menos 23 años. La edad de compartirlo para el primer clúster es 10, para el segundo clúster es 25 y para el tercer clúster es 29. O sea que si incluyéramos por ahí un periodo más largo de observación, si bien nos perdemos una parte muy interesante de la muestra, porque es una muestra muy joven, por ahí para el tercer clúster tendríamos una perspectiva un poco más completa de estas historias de vida. Em, la edad promedio de intervención vemos que ronda entre los 30 y 35 años para los distintos clústeres, siendo el tercer clúster el que hace estas intervenciones en edades más avanzadas. Y los porcentajes de intervención vemos que son los más bajos para el segundo clúster, pero manteniéndose bastante parecidos entre el clúster 1 y el clúster 3. Esto de vuelta, me encantaría entender estos porcentajes de intervención y de cambio legal del género, por qué se dan de esta manera, porque me parece súper curioso. Pero vemos que el primer clúster son las personas que tienen mayores porcentajes de intervención médica y de legal gender change, ¿no? Hablando hacia como una búsqueda, eso, como de intervención y de legalización de este género, ¿no? Como una búsqueda de una reafirmación social más grande por ahí en términos de porcentaje. Y por último tenemos el porcentaje de non-disclosed,
que vemos que en el segundo clúster es del 9%, cosa que también me parece bastante curiosa, y en el tercer clúster del 16%, cosa que sí esperaríamos un poco más. Pasando ahora a los modelos multinomiales, eh, básicamente lo que hacemos es entrenar modelos para tratar de predecir cuál es la probabilidad de cada cohorte de estar en cada clúster. Entonces, lo que observamos en este caso es que para la cohorte más joven, la probabilidad de estar en el clúster 2 es más alta que estar en cualquiera de los otros clústeres, mientras que para el cohorte más antiguo, la probabilidad más alta es de estar en el clúster de non-disclosed, lo que probablemente se relaciona con el contexto, ¿no? O sea, al crecer en una cohorte, digamos, en un contexto estructural menos permisivo, las personas quedan más dentro del clúster de non-disclosed, mientras que las generaciones más jóvenes, al tener acceso a mejores contextos en este sentido, tienen más posibilidades de transmitirlo y también de identificarse de estas maneras, ¿no? Porque por más de que lo hacen en edades más avanzadas, pasan muy rápidamente al estado de compartir. También incluí una perspectiva por género. Si bien esta imagen me cuesta un poco más de interpretar, se agradecen un montón comentarios. Lo que vemos es que las personas no binarias, en este caso, son las que mayor probabilidad tienen de estar en el clúster 2, o sea, en el clúster de realización más tarde y fast disclosure, digamos. Y las mujeres y las mujeres trans son las que tienen la mayor probabilidad de estar en el clúster de non-disclosed. Las principales conclusiones que saco de este estudio, y obviamente se agradecen y se aceptan comentarios y aportes, es primero que la autopercepción parece ser estable entre cohortes, pero bastante variable entre clústeres. Entonces, si bien tenemos una imagen similar entre las dos cohortes, vemos que cambia según estas perspectivas de forma de historia de vida, digamos. Si miramos la historia de vida completa, esta autopercepción sí tiene modificaciones importantes, ¿no? Entre un clúster y el otro. Y que el tiempo hasta la divulgación, efectivamente las cohortes más jóvenes muestran una mayor prevalencia en los clústeres que tienen intervalos más cortos entre la toma de conciencia y la comunicación. Entonces, hablando de vuelta de contextos por ahí un poco más positivos, donde evaluamos esto de una forma más estructurada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Tengo algunas cositas más, pero creo que estamos bien. Muy bien, gracias, Sabi, por la presentación. Tú- al final ni siquiera te presenté porque todos, todos aquí ya te conocen. Sí, no, ni hace falta. No hace falta. Bueno, entonces, Mariel, si tienes alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo tengo algunas preguntas, comentarios. Primero de todo, ¿cómo se dice en español? Me olvidé. Parabéns, como Sí. congratulations. Felicitaciones. Ay, Eso. por la presentación. El trabajo está fabuloso, increíble. Así, me encanta ver lo que se puede hacer con los datos en Europa acerca de las investigaciones de identidad de género y orientación sexual. Am, lo que no significa que estudiar con datos de otros países no sea importante también, pero es que es demasiado interesante percibir que podemos hacer, por ejemplo, sequence análisis con los datos en Europa. Eso es muy, muy, muy grandioso. Pero bien, me pareció súper interesante tus preguntas de investigación acerca de la edad que la persona se reconoce, el tiempo que pasa como non-disclosed y después cuando tiene este momento de la revelación de su identidad. Eso tiene un poco que ver con la percepción también cuando hablamos
un poco de mi investigación, ¿no? De la no respuesta, cuando la gente tiene en la conciencia que es de una orientación sexual o de una identidad de género diversa y así que está como más dispuesta o menos dispuesta a revelar su identidad. Y eso todo es una cuestión de curso de vida, de contexto político, histórico, cultural que uno está involucrado. Pero desde el principio de tu presentación, yo me quedé con una cuestión en mi cabeza acerca de lo que mencionaba del trabajo de Facto 2008, acerca de por lo que yo entendí, las mujeres trans se perciben más temprano como personas trans, mientras los hombres trans se perciben un poco más tarde. Y eso me parece muy interesante, porque yo creo que aún sea ¿cómo se dice? Un fenómeno que puede pasar, que aún sigue ocurriendo, porque en mi percepción tiene un poco que ver con la, la disidencia de género es la misma si pensamos que una persona que se identifica al principio, que fue identificada como mujer, cambia para una identidad de hombre o hombre para mujer. La disidencia es la misma, pero la percepción y el enfrentamiento de la estructura patriarcal, misógina de la sociedad es mucho más visible de un hombre que pasa a vivir como una mujer de que una mujer que pasa a vivir como hombre. O sea, tal vez sea que las mujeres trans se perciben un poco más temprano que los hombres trans, porque la disidencia es mucho más como real, ¿no? Se recibe mucho como prejuicio de la sociedad cuando un hombre es un poco más como femenino, tiene un poco más bueno, estamos hablando también de estereotipos que son reales, que la sociedad percibe. Y eso me pareció muy interesante. Yo apunté varias referencias, gracias por todo eso, porque voy a consultar todas. Y tengo una pregunta. Eso fue mi primer comentario y ahora una pregunta acerca de, de tus resultados. Tú, tú estabas hablando de esta diferencia de la edad media de las personas que reciben intervenciones médicas, si no me equivoco, el clúster 3 tiene como una edad media de la intervención médica un poco más alta, como 35 años, algo así. Am, ¿tú crees que esa diferencia de las edades puede tener algo con percibirse más temprano? Significa que también vas a recibir como tratamiento de hormonas o cosas así más temprano y así que no necesiten en el futuro mucho más intervenciones médicas y que percibirse, a veces te percibes como trans temprano, pero tarda un poco más ¿cómo se dice? El disclosed, la revelación pública. Y por toda esa cuestión de la disforia, no sé, como de imagen, cuando se revela una persona trans más tarde en su vida, hay que hacer más intervenciones para y intervenciones más tarde también, para que se sienta así como más públicamente aceptado por una cuestión de disforia y todo. O sea, yo pensé un poco acerca de eso, no sé lo que si está correcto, si no está, es solo para como tener ideas. Hay una otra pregunta, tal vez yo tenga perdido eso en la explicación, pero
¿Por qué 1985 before and after? ¿Por qué este año? Bueno, es eso. Ya hablé demasiado. Gracias. Perdón por tomar tanto No, tiempo. no digas perdón, al contrario, me sirven un montón todos tus comentarios. Em, bueno, tu primer punto es 100%, digamos, es obviamente como en un sistema patriarcal y donde, digamos, el costo de pasar de hombre a mujer es como más cuestionado en algunos sentidos a nivel estructural, ¿no? Es como que se entiende menos de alguna forma, así que lo que estás diciendo tiene total sentido. Si bien también me interesaba analizarlo dentro del estudio, no encontré muchos patrones, ¿no? Que los diferencien y que diferencien estos periodos, así que es como que lo dejo un poco al costado. Quería estudiar también cómo era el impacto en términos de género, pero no tengo por ahí tan clara la narrativa, ¿no? En este sentido, o los resultados, que bueno, también es un resultado, ¿no? Pero no indagué demasiado en términos de género porque justamente eh, eso, no habían diferencias tan llamativas entre la probabilidad predicha para los clústeres, entonces como que lo dejé un poco ahí, pero me parece coincido 100% con lo que estabas diciendo, ¿no? Como del costo de la transición, si se quisiera, y en ese sentido, digamos, se ve en los artículos que evalúan cómo son los costes, las penalizaciones a la transición en el caso de mujer trans y en el caso de hombre trans, cómo estos diferenciales son distintos. Creo que Bob está haciendo investigaciones sobre esto, o bueno, estaba indagando, empezando a indagar en estos temas, a ver si hay algo que se pueda hacer interesante. Respecto del último punto de por qué separé las cohortes de esta manera, básicamente me basé en lo que hay hecho en estudios previos y también para tener una muestra más o menos balanceada entre los distintos grupos. Como bueno, no es una muestra gigante, yo quería estudiar más clústeres, pero como están, sobre todo son personas muy jóvenes, entonces, bueno, eso fue un poco los criterios de definición. Em, y el segundo punto respecto de las intervenciones médicas, eh, a ver, hay un tema para mí importante que es el tema de a qué edad es legal y a qué edad se pueden acceder a estas intervenciones, ¿no? Que en la mayoría de los contextos es luego de los 18 años, si bien en algunos lugares y hay algunas personas que acceden a tratamientos hormonales o de bloqueadores del desarrollo hormonal a edades más tempranas, no es muy generalizado y la verdad es que dentro de la muestra que tengo son muy poquitos casos. O sea, no tengo tanta gente que haya hecho intervenciones médicas. Entonces, si bien tengo los porcentajes después, digamos, y las edades promedio de intervención, eh, sigue siendo como una parte muy pequeñita de la muestra general. Em, y eso también dificulta un poco como cuánto confiamos en estos resultados y cuánto los podemos generalizar, ¿no? Entonces sí, si bien es un punto súper interesante, también el hecho de que la variable esté agrupada en grupos de edad no colabora en el análisis, porque tengo tipo, bueno, realizaron la intervención médica entre los 18 y los 22, entre los 22 y los 30, no me acuerdo cómo eran los grupos de edad, pero eran bastante extensos. Entonces es una variable a la que no le puedo dar mucho juego, ¿no? Como no es que puedo decir, bueno, vamos a hacer un montón de cosas porque al final es como, bueno, son pocos casos, tengo un grupo de edad, ni siquiera tengo la edad exacta, entonces tampoco puedo confiar en que estos intervalos de edades me den información muy concreta, ¿no? Pero sí, a mí la verdad es que los porcentajes de intervención, la edad media de intervención y el porcentaje de cambio de género me llevan a pensar, a sospechar, que el primer clúster es como que busca estar más en un passing, si se quisiera, ¿no? Como que busca más, o me resultaría interesante pensar, igual también es un clúster pequeñito, pero que son personas que hacen más como intervención médica, rectificación documental, etcétera, mientras que el segundo clúster es más, me da la sensación, o sea, todo esto son intuiciones que no puedo probar con los datos, ¿no? Pero el segundo clúster me da más la intuición de
personas no binarias que no quieren hacer un cambio de género registral porque no hay un género registral que las represente. Digamos, ahí tendrías una posible motivación, ¿no? Por ejemplo, y lo mismo con la intervención médica, digamos, es un grupo que, digamos, por ejemplo, me gustaría tener el dato de la expresión de género y no lo tengo, ¿no? Como, digamos, cómo es tu expresión de género más allá de la intervención médica. Podría ser interesante de evaluar y no lo sabemos. Así que sí, son detallecitos que estaría buenísimo tener y seguir investigando, pero bueno, nos abren avenidas de investigación súper interesantes. Gracias, Mariel. De nada. Y yo creo que por lo que tú tienes de datos e informaciones para hacer tu investigación, está con la metodología también así súper, súper bien posicionada acerca de las preguntas que tiene, está todo súper bien. Como decimos en portugués, redondinho, no sé cómo decir esto en español, pero está como súper, súper bien dibujado, así como un diseño muy, muy bueno. Sí, está súper bien. Gracias. Bueno, creo que entonces no hay más preguntas, porque yo ya como supervisora ya hice mis comentarios en otro momento. Y luego, bueno, es esto. Espero que